Luces es trader, formador en la Escuela Profesional de Traders Novatos Trading Club. Jorge, muchas gracias por acompañarnos este día de hoy, esta jornada de lunes, jornada de transición, casi podríamos decir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí con vosotros y, como bien dices, jornada de lunes bastante roja, bastante negativa. Ahora os enseñaremos algunos gráficos que estamos manejando, vigilando y cómo vemos un poco el panorama, pero la verdad es que la apertura de hoy prácticamente en general es muy negativa, muy bajista. La escena, ¿cuáles son las principales claves que tenemos que tener en cuenta en un día como hoy? Porque sí que es cierto que hay, tenemos la tendencia quizás de ver muchas jornadas de estas como jornadas de más calma, jornadas más aburridas. No tiene por qué ser necesariamente así, pero bueno, en un día en el que las claves macroeconómicas no son demasiado relevantes, que estamos a la espera de la segunda lectura del PIB de Estados Unidos, también del de Alemania, que estamos a la espera de Jackson Hole, parece que es más una jornada de transición. Pero ¿cómo estás viendo el día de hoy? Sí, yo creo que lo que más podríamos destacar, ¿no?, hoy es lo que nombrabais ya hace rato de la paridad del euro-dólar, que por desgracia tiene implicaciones a nivel económico que nos perjudica bastante, ¿no? Es una cosa que muchos alumnos de la escuela nos preguntan, oye, ¿qué implica, independientemente de que yo quiera comprar o no, qué implica esto a nivel económico para nosotros, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, un euro tan bajo, ya cercano a la paridad, de hecho lo estamos viendo, ya lo vimos ayer, está volviendo otra vez ahora hacia la paridad, simplemente nos dificulta las importaciones. La gente tiene que entender que, en concreto en España, tenemos una gran dependencia de importaciones energéticas, sobre todo petróleo y gas, y si no recuerdo mal, más de la mitad se pagan en dólares, ¿no? Entonces, esto nos perjudica mucho en ese sentido. La subida de tipos de interés todavía no se ha producido, se prevé que el Banco Central, creo que es el 8 de septiembre, ya hay una reunión prevista para una posible subida de tipos, y hasta que eso no se produzca, este euro va a seguir a la baja, es decir, la tendencia va a continuar. Os voy compartiendo pantalla y lo vamos viendo también, pero lo importante es que es algo que la gente a veces pregunta, bueno, ¿qué hacemos en estos casos, no? ¿Cómo me enfoco yo el planteamiento? Lo más importante es no tratar de perseguir esos suelos de mercado. Aquí tenéis en pantalla el euro-dólar, fijaros cómo está, gráfico mensual, para que veáis que esto es un nivel que no veíamos desde el año 2002, ¿no? Hace 20 años que no veíamos esta zona de paridad, siempre hemos tenido un euro bastante más fuerte que el dólar, y ahora estamos en niveles bastante preocupantes. Entonces, tratemos de evitar el cazar ese suelo de mercado, ¿no? Vamos a intentar acompañar esa tendencia y entonces tratar de buscar posiciones más a la baja. ¿Que no nos gusta ir a la baja, que nos complica o que nos es complejo o que no nos apetece? Pues bueno, pues ser más selectivos quizá en acciones que sufran un poco menos. En ese caso ya tendríamos que irnos igual a Estados Unidos. Nombrabas antes el DAX, lo teníamos aquí muy delante. Y quería hacer un pequeño apunte sobre esto, muy parecido al Eurostock, caídas bastante grandes hoy, pero fijaros cómo ha intentado, ¿no?, ha roto toda esta zona, vuelve hacia atrás y fijaros qué vela está dibujando ahora mismo, ¿no? Estamos en gráfico mensual, mantenemos esa tendencia. Vamos a verlo un poco en semanal. Fijaros cómo va dibujando esos escalones cada vez más bajos, ¿no?, máximos y mínimos decrecientes, y ahora mismo está por debajo de esta zona que podía haber sido un pequeño soporte para intentar dibujar una tendencia bajista. O sea que de momento sentimiento muy bajista. Ya veis aquí toda la lista un poco en vigilancia que tenemos. Solo se salva el gas natural y Repsol. De hecho, lo nombrabais antes, gas natural, subidas completamente desbocadas que tarde o temprano tendrán que estabilizarse un poco, pero muy relacionado por lo que decíais antes de la economía. Jorge, teniendo en cuenta el entorno actual y sobre todo las voces que siguen augurando cada vez una recesión más cercana, claro, muchos se preguntarán si es momento o no de entrar en el mercado o de estar dentro, cuáles son los movimientos que podemos efectuar. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones teniendo en cuenta el actual entorno? Sí, bueno, pues lo primero, evitar cazar ese suelo de mercado, no que mucha gente se empeña en ir comprando barato, voy a intentar comprar el mercado lo más barato posible para luego coger un rebote, es algo que siempre tratamos de advertir, no adelantarse, no decir, bueno, el mercado de momento está bajista, ahora mismo tengo los futuros del S&P 500, están bajistas, hoy van a abrir bajistas, están en rojo, vamos a tener un gap en bajista y seguramente esto arrastre un poco a todo el mercado en general, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo de antes. Si
queremos ser más selectivos, hay que buscar posiciones a la baja porque prácticamente todo el mercado está yendo a la baja, dependiendo también del horizonte temporal de cada inversor, ¿no? Pero sí que es cierto que hay inversores que, bueno, las posiciones hacia abajo, ya también llamadas posiciones cortas, le dan un poco de respeto, o creen que tienen más riesgo o no. Independientemente de eso, pues habría que mantenerse un poquito a la espera, quizá destinar capital a materias primas, que es lo único que se está salvando un poco, alguna de ellas, no todas. Quizá esperar una operativa en el oro, que es algo que nombramos también la semana pasada aquí en el programa. Esperábamos un poco de rebote tanto en la zona de 1780 o si no esperar algo más seguro en torno a 1700, serían un poco oportunidades quizá más selectivas, ¿no? Repito, evitar cazar ese suelo de mercado, que parece que es una obsesión sobre todo de inversores novatos, es muy habitual, y ser más selectivos. A veces no operar, mantenerse al margen, también es hacer trading, ¿no? También es esperar una oportunidad que realmente nos compense hacerla por una relación de riesgo-beneficio, nos compense aguantar, esperar a algo que nos compense más. Jorge, y además de eso, ¿cómo estás viendo también el comportamiento del VIX? Porque estábamos viendo cómo estaba disparado el índice de volatilidad. ¿Hasta qué punto este comportamiento que estamos viendo hoy con estas alzas pueden pronosticar un entorno todavía más volátil? ¿Podemos esperar todavía mayores temores? ¿Hasta qué punto el peor escenario está descontado? Sí, pues muy interesante lo que comentas. La verdad es que es un índice que no mucha gente maneja. Para el que no sepa lo que es el llamado VIX o índice de miedo o de volatilidad, ¿vale? Que relaciona un poco las opciones, ¿no? Ese movimiento de opciones del mercado americano, y es básicamente inverso al mercado americano. Entonces, cuando tenemos un VIX bajista, está totalmente inversamente correlacionado con el S&P 500. Tendríamos un mercado alcista. Fijaros cómo hoy ya tenemos un gap hacia arriba, lo cual nos va a implicar efectivamente que hoy vamos a tener un mercado, o deberíamos tener un mercado a la baja en Estados Unidos, ¿vale? Siempre es a la inversa. Fijaros qué curioso, el VIX tiene siempre, bueno, zonas clave históricas, ¿no? La zona de 30, 40, que suele ser un poco lo que históricamente suele ser el mayor miedo, el mayor pánico. A partir de ahí el mercado tiende a revertir, quitando excepciones históricas como las crisis. Pero lo curioso, lo que nos llama la atención, es que fijaros que desde junio, todo el verano, hemos tenido un VIX bastante tranquilo, muy bajista, y eso es lo que ha acompañado ese famoso rebote, ¿no? Que hemos estado viendo en verano en el S&P 500 y en la mayoría de los mercados. Entonces, es como que, a pesar de que la situación económica de fondo ya detectáis tanto vosotros como aquí en la escuela nosotros es mala, aún no se ha mejorado, es que ha bajado un poquito la inflación. Bueno, la inflación todavía sigue elevada, se ha reducido un poco, pero de momento ese problema no está solventado, no está solucionado. Entonces, fijaros cómo ya parece que se ha roto, vamos a marcarlo aquí para que lo veáis bien, toda esta caída del VIX, ¿no? Entonces, esto puede indicar, como tú bien preguntabas, niveles de volatilidad altos y posible miedo, más pánico, que va a provocar caídas mayores en los mercados. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Jorge Luces, desde Novatos Trading Club. Muchísimas gracias. Un placer, un saludo a todos. Y nosotros